En el vasto desierto de Sonora, donde el sol abrasaba la tierra hasta convertirla en un mosaico de grietas, una caravana de colonos avanzaba lentamente bajo el peso del calor y el polvo. El viento ululaba como un lamento antiguo, y los rostros de los viajeros, curtidos por el sol, reflejaban una mezcla de esperanza y desesperación. Entre ellos, una niña de no más de 10 años, con el cabello enmarañado y los ojos grandes como lunas llenas, caminaba junto a su padre, un hombre de mandíbula cuadrada y mirada endurecida por la vida. La llamaban Clara, aunque pocos conocían su nombre. En ese rincón olvidado del mundo, los nombres importaban poco, lo que contaba era sobrevivir. La caravana, compuesta por una docena de familias, se dirigía hacia un asentamiento prometido en el norte, donde decían que el agua corría clara y la tierra era fértil. Pero el camino era traicionero, y los rumores de una tribu salvaje, los hijos del coyote, acechaban como sombras en el horizonte. Nadie sabía si eran reales o solo historias para asustar a los niños, pero los susurros de sus ataques, rápidos, silenciosos y mortales, mantenían a todos en vilo. Esa mañana, el aire estaba más pesado de lo habitual, como si el desierto mismo contuviera el aliento. Clara llevaba un mendrugo de pan en las manos, duro como piedra pero precioso en un lugar donde el hambre era un compañero constante. Su padre, Miguel, le había dicho que lo guardara, que no lo compartiera con nadie. «Es lo único que tenemos hasta el próximo descanso», le advirtió, su voz áspera como la arena que les rodeaba. Pero Clara, con esa chispa de bondad que aún no había sido apagada por el mundo, no podía ignorar los gemidos de una anciana que caminaba detrás de ellos, con las manos temblorosas y los ojos hundidos por el hambre. «Puedes tomar mi pan», dijo la niña en un susurro, extendiendo el mendrugo hacia la anciana. Sus palabras, aunque suaves, cortaron el silencio como un cuchillo. Los ojos de los viajeros cercanos se volvieron hacia ella, algunos con incredulidad, otros con envidia. En un mundo donde cada migaja era una lucha, el gesto de Clara era un acto de desafío, casi una locura. La anciana, con lágrimas en los ojos, tomó el pan con manos temblorosas. «Dios te bendiga, pequeña», murmuró, pero antes de que pudiera morderlo, un grito desgarró el aire. Desde las colinas cercanas, un grupo de jinetes apareció como fantasmas surgidos del polvo. Los hijos del coyote. Sus rostros pintados con ocre y negro, sus cuerpos envueltos en pieles y plumas, eran la encarnación del terror que todos temían. Las flechas silbaron antes de que alguien pudiera reaccionar, y el caos estalló. «¡Corran!», gritó Miguel, tomando a Clara por el brazo y empujándola detrás de una carreta volcada. Los disparos resonaban, mezclados con los alaridos de los colonos y los aullidos de los atacantes. Clara, con el corazón latiendo como un tambor, se aferró al suelo, sus ojos buscando a la anciana que aún sostenía su pan. Pero la anciana yacía inmóvil, con una flecha atravesada en el pecho, el mendrugo rodando por la arena. Los hijos del coyote no eran simples bandidos. Sus movimientos eran precisos, como si obedecieran un código antiguo. No robaban por codicia, sino por algo más profundo, algo que los colonos no podían comprender. Mientras los hombres de la caravana intentaban defenderse con rifles y machetes, los atacantes parecían danzar entre las balas, como si el desierto mismo los protegiera. Clara, escondida tras la carreta, vio algo que le heló la sangre. Uno de los jinetes, un hombre alto con una cicatriz que le cruzaba el rostro como un relámpago, se detuvo frente al cuerpo de la anciana. Tomó el pan del suelo, lo olió y lo alzó al cielo, como si fuera una ofrenda. Luego, con un movimiento rápido, lo partió en dos y lo arrojó al fuego que comenzaba a consumir una de las carretas. Los demás jinetes lo imitaron, lanzando alaridos que resonaban como un canto fúnebre. «No es por el pan», susurró Clara, su mente infantil tratando de descifrar lo que veía. «Es algo más, algo que no entendemos». El ataque terminó tan rápido como había comenzado. Los hijos del coyote desaparecieron en el horizonte, dejando tras de sí un rastro de sangre y cenizas. La caravana, ahora reducida a la mitad, estaba en ruinas. Miguel, con una herida en el brazo, levantó a Clara y la abrazó con fuerza. «Nunca más hagas algo así», le dijo, su voz temblando no de ira, sino de miedo. Clara no respondió.
Sus ojos estaban fijos en el lugar donde el pan había ardido, y una pregunta quemaba en su mente: ¿por qué? Esa noche, mientras los sobrevivientes acampaban bajo un cielo plagado de estrellas, Clara no podía dormir. Los murmullos de los adultos llenaban el aire. Algunos culpaban a la niña por atraer la desgracia, otros decían que los hijos del coyote eran demonios enviados para castigarlos. Pero Clara, con esa claridad que solo los niños poseen, sabía que había algo más. El pan no era solo pan. Era un símbolo, un mensaje que no entendían. Al amanecer, la caravana decidió seguir adelante, aunque el miedo ahora era un pasajero más. Clara caminaba en silencio, su mano apretada en la de su padre, pero su mente estaba en otra parte. Entonces, lo vio, una figura solitaria en la distancia, montada en un caballo negro. Era el hombre de la cicatriz. No atacó, no se acercó. Solo los observó, como si estuviera esperando algo. «Papá», susurró Clara, «creo que quieren que lo sigamos». Miguel frunció el ceño. «Eso es una locura, Clara. Son salvajes. Nos matarán». Pero Clara no estaba tan segura. Había algo en los ojos del hombre de la cicatriz, algo que no era odio ni crueldad, sino una especie de tristeza antigua. Contra las protestas de los adultos, Clara dio un paso adelante, soltando la mano de su padre. «Voy a hablar con ellos», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus piernas. La caravana estalló en gritos de incredulidad. «Es solo una niña», exclamó una mujer. «La matarán». Pero Clara ya estaba caminando hacia la figura solitaria, su pequeño cuerpo desafiando al vasto desierto. Cuando llegó frente al hombre de la cicatriz, el silencio era tan pesado que parecía aplastar el mundo. Él la miró, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. «Tú diste el pan», dijo en un español áspero, casi reverente. «¿Por qué?» Clara tragó saliva. «Porque ella tenía hambre». El hombre inclinó la cabeza, como si sus palabras fueran un rompecabezas. Luego, sin decir más, le hizo un gesto para que lo siguiera. Contra todo sentido, Clara obedeció. Caminaron durante lo que parecieron horas, hasta llegar a un cañón oculto donde los hijos del coyote tenían su campamento. No era lo que Clara esperaba. No había trofeos de guerra ni cabezas cortadas. En cambio, había mujeres tejiendo, niños jugando y ancianos cantando en un idioma que sonaba como el viento. El hombre de la cicatriz, que se presentó como Cael, la llevó ante un anciano de rostro arrugado como la corteza de un árbol. «Ella es la que dio el pan», dijo Cael. El anciano asintió y, con un movimiento lento, señaló un altar de piedra en el centro del campamento. Sobre él, había un montón de panes quemados, apilados como ofrendas. «El pan es vida», explicó el anciano. «Cuando lo das, das una parte de ti. Pero cuando lo quemamos, le devolvemos esa vida a la tierra. Es nuestro pacto con el desierto. Los tuyos no lo entienden. Roban, matan, destruyen. Pero tú diste sin pedir nada». Clara parpadeó, confundida. «Entonces, ¿por qué atacan?» El anciano suspiró. «Porque los tuyos no escuchan. Tomaron nuestras tierras, nuestras aguas. Quemamos sus cosas para recordarles que todo regresa al polvo. Pero tú, niña, eres diferente». Lo que sucedió después fue lo que conmocionó a todos. Los hijos del coyote no solo dejaron ir a Clara, sino que la escoltaron de vuelta a la caravana, cargados con agua y provisiones. Cael, con una solemnidad que contrastaba con su ferocidad anterior, habló con Miguel. «Ella nos enseñó algo», dijo. «Tal vez, algún día, podamos entendernos». La caravana continuó su viaje, pero la historia de Clara y los hijos del coyote se extendió como el fuego en el desierto. Algunos la llamaron santa, otros loca. Pero en el corazón de Clara, la verdad era simple: un pedazo de pan había cambiado todo. Y mientras el sol se ponía sobre el horizonte, ella supo que, en un mundo de sangre y polvo, un gesto de bondad podía ser más poderoso que cualquier arma. El desierto guardó su secreto, pero los ecos de esa noche resonarían para siempre.